y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Es difícil señalar cuál fue la ciudad que más padeció de entre todas las que sufrieron la Segunda Guerra Mundial, pero si encabezáramos la lista con Varsovia no nos estaríamos equivocando por mucho. De todos los avatares que vivió la capital polaca, la sublevación de agosto de 1944 quizá fue el peor de todos ellos. El 22 de junio de 1944 el Ejército Rojo lanzó la más potente ofensiva de la guerra, la Operación Bagration, que llevaría a las tropas soviéticas hasta las afueras de Varsovia el 31 de julio, en solo 5 semanas. Confiados en el apoyo de los soviéticos, el 1 de agosto de 1944 se inició un levantamiento en la capital polaca que duró 2 meses, hasta el 2 de octubre. La rebelión fue dirigida por el llamado Ejército Nacional Polaco, que disponía de unos 50.000 efectivos, contando con mujeres, menores y ancianos, y cuyo objetivo era liberar su patria antes de que lo hiciera el Ejército Rojo, lo que se denominó Operación Tempestad. Los soviéticos, por su parte, tenían su propio grupo de polacos de orientación izquierdista, donde predominaban los comunistas, que constituían el llamado Gobierno de Lublin, por lo que no tenían ningún interés en apoyar a los polacos conservadores, demócratas o católicos. Las cosas se precipitaron cuando Hans Frank, el gobernador nazi de Polonia, ordenó el 27 de julio que 100.000 civiles polacos se presentaran a colaborar en las obras de fortificación de Varsovia. La propaganda soviética acusó a los polacos de cobardía por no oponerse de modo efectivo, mediante una sublevación, a los alemanes. Preocupados por la deriva de la situación y confiados en que el Ejército Rojo aplastaría a los apurados germanos, los dirigentes del Ejército Nacional Polaco, a cuyo frente el general Tadeusz Bohr-Komorowski, dieron la orden de alzarse el 1 de agosto de 1944. Contaban con una cantidad exigua de armamento, con poco más de 1.000 fusiles y unas 2.000 pistolas, con apenas 7 ametralladoras y unas 40.000 granadas, mientras la guarnición alemana de unos 15.000 soldados quedó bajo el mando del implacable general de las SS Erich von den Wasilewski. Aunque los polacos tomaron numerosas zonas de la ciudad, estas quedaron aisladas unas de otras. El 4 de agosto comenzaron a llegar nutridos refuerzos a los alemanes, que unieron los barrios aislados controlados por la Wehrmacht. Al día siguiente llevaron a cabo la matanza de Wola, el asesinato de unos 40.000 civiles para disuadir a los rebeldes de resistir. Pero los polacos se aprestaron entonces a combatir con mayor fiereza, seguros de la suerte que les aguardaba. Los alemanes, temerosos de la lucha en las calles que los polacos habían convertido en trampas mortales, recurrieron a tácticas atroces como utilizar civiles a modo de escudos humanos para avanzar los Panzer hasta el centro de la ciudad. La intervención de unidades de las SS como la Brigada Dirlewanger y la Brigada Kamiński se tradujo en una brutalidad desenfrenada. Bombardearon hospitales y asesinaron a médicos y enfermeras para privar de auxilio a los insurgentes. Arrasaron el centro de Varsovia con la aviación y un mortero de 600 milímetros, el Tor. Para comienzos de septiembre, la resistencia se vio obligada a descender a las alcantarillas. Los polacos que lograron contactar con los soviéticos fueron arrestados por estos, mientras Stalin le negó a los angloamericanos campos de aterrizaje para la aviación que abastecía a los resistentes polacos. El 2 de octubre los polacos capitularon una vez que se hubieron asegurado de ser considerados como prisioneros de guerra y no como terroristas. Los alemanes evacuaron al conjunto de la población a campos de prisioneros o de concentración y demolieron todos los edificios de la ciudad que Hitler había destinado a convertirse en un gigantesco embalse. A comienzos de 1945, Varsovia no existía. Una gran parte de los supervivientes del levantamiento que terminaron vivos la guerra tras pasar por los campos alemanes serían más tarde asesinados por los soviéticos. Don Rafael Rodrigo, sea usted muy bienvenido otra vez. Muchas gracias, don Fernando. Como siempre, es un auténtico placer venir aquí a conversar un rato. Es un auténtico placer tenerle, y lo sabe. Bueno, es un tema verdaderamente atroz, terrible, el de la suerte de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, destruida en 1939, sublevación del gueto en 1943, sublevación otra vez el 44, entrada de los soviéticos en enero del 45, verdaderamente horrible. Varsovia quedó prácticamente destruida de forma total y absoluta. Es que probablemente, como bien apuntaba el vídeo de introducción, si hubo, más que una ciudad, una capital europea que sufrió más la Segunda Guerra Mundial, desde luego esa fue Varsovia.
hay una, si no se recurren a vídeos de época, pero queremos tener una imagen de lo que pasó, hay una película excelente que no tiene tantos años, El pianista, donde además nos narra esa sublevación del gueto de Varsovia en el año 43 y luego la posterior sublevación del año 44 y cómo la ciudad queda literalmente convertida en una auténtica alfombra. Es decir, es cierto que hay otras ciudades que por los bombardeos, me estoy recordando a final de la guerra, también Dresde, por ejemplo, queda reducida prácticamente a escombros, pero digamos es un entre comillas, un acto de guerra, como se entendía la guerra en aquellos tiempos, pero verdaderamente Varsovia sufrió dos invasiones, primero la alemana, luego la soviética, y dos sublevaciones, una la del gueto de Varsovia, que quedó literalmente arrasado, pero es que posteriormente, en esta sublevación del Ejército Nacional Polaco, intentando librarse del padrecito Stalin y librarse ellos mismos de la ocupación nazi, el resultado fue que en los combates la ciudad queda prácticamente destruida y lo poco que queda en pie, hay una orden, una directriz del propio Hitler para que Varsovia vaya siendo sistemáticamente demolida. Estaba destinada a convertirse en un embalse. Bueno, por comenzar por el principio, en junio de 1944, cuando va a comenzar la operación Bagration de los soviéticos, del día 22, los alemanes todavía están en la histórica localidad bielorrusa de Vitebsk, que está más cerca de Moscú que de Varsovia. Sin embargo, los soviéticos emprenden lo que sería la ofensiva más veloz de la Segunda Guerra Mundial por parte de cualquier contendiente, que les ponen 5 semanas en el Vístula. Sí, hace unos meses tuvimos en la librería Tercios Viejos una presentación justamente de un autor de la editorial HRM que trata el tema. Y nos lo dejó meridianamente claro. Bagration fue la última gran operación de la Segunda Guerra Mundial donde los alemanes ya no tenían literalmente ningún tipo de capacidad de respuesta. Es decir, no había fuerzas de reserva que se pudieran utilizar y lo única que se tenía, que era una división Panzer, prácticamente los primeros días se la tuvo apagando fuegos en demasiados sitios, quemando combustible, expuesta a los ataques soviéticos, y por eso, a partir de ese momento, la caída del frente alemán en la zona norte, el grupo de ejércitos norte, es de una velocidad absolutamente salvaje. Los meses anteriores, la ofensiva había discurrido más en el grupo de ejércitos sur, en Ucrania, tratando de sacar a Rumanía de la guerra. Pero lo que es el avance soviético son más de 2 millones de hombres, en este caso ya muy bien abastecidos, con experiencia de combate de varios años, frente ya a una Wehrmacht que se encuentra ampliamente superada por su contraparte soviética. Hay otro libro que ha tratado perfectamente todo lo que es el tema del frente del este, que es el de Glantz. Hombre, claro. Que es el choque de titanes, es para mi modesto entender, el mejor libro que existe para comprender en su totalidad, en su conjunto el frente del este. Luego, por supuesto, estudios concretos como es el de Bagration, tenemos este de HRM que realmente es muy recomendable. Y que también lo tiene Glantz, tiene estudios concretos del frente del este. Sí, porque luego va segmentando Armagedón, Stalingrado, el sitio de Leningrado. El de Stalingrado tiene una obra absolutamente magna en 4 volúmenes, si no recuerdo mal, ¿no? Que además está siendo traducido, comenzaron con Choque de Titanes, si no recuerdo mal, la editorial Despertaferro, y entonces han ido complementando a Glantz, pero yo desde luego, después de leer Choque de Titanes, pensé que el análisis que tiene de cómo es ese enfoque de todo el conjunto del frente del este es magnífico, y luego, por supuesto, es un auténtico especialista en este campo. Sin duda. Bueno, los soviéticos, desde el punto de vista militar, siempre alegaron, y las memorias incluso de los militares soviéticos siempre sostuvieron que ellos se habían detenido en el Vístula porque la ofensiva se había agotado, fundamentalmente por una cuestión de abastecimientos, también por el desgaste producido, lógico y comprensible, por un avance tan rápido, repetimos que eres el más rápido de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente el más rápido que se haya producido nunca, por lo menos en la época contemporánea, ¿no? Bueno, los alemanes sacaron la misma conclusión. El propio Guderian en sus memorias también dice que tuvo la impresión de que había sido la defensa alemana, que había retomado Model, la que había detenido a los soviéticos. Esto se ha malinterpretado luego, es una posibilidad en la que yo creo que es plausible, a la luz de los hechos políticos que se derivaron de esa detención.
decir, como esa detención lo que produjo fue que Stalin se cruzara de brazos y no quisiera hacer absolutamente nada en favor de los polacos, pues parece que es que la detención fue forzada. Pero no está tan claro desde el punto de vista militar. Sí, retomando el libro de Glantz, él se inclina más por este agotamiento de la ofensiva. Perdón, sí es cierto que hubo intentos, porque dentro del propio ejército soviético había varias divisiones de polacos exiliados. Entonces sí se intentó de alguna manera algún tipo de operación para rebasar el Vístula, trabar contacto con los sublevados en Polonia. Lo que, de todas maneras, vamos a ver, es que claro, es una guerra donde los aliados tienen ya un objetivo político muy marcado, porque en 1944, en verano del 44, todos se dan perfectamente cuenta que Alemania está derrotada. Lo único es si va a venirse a firmar una paz antes de ser derrotada, o que las distintas partes, los angloamericanos por un lado, los soviéticos por el otro, tienen que literalmente librar una carrera a ver cuál de ellos consigue llegar antes a los distintos territorios. Pero es que ya se había producido una reunión en la cual Winston Churchill, a cambio de que Grecia fuera reconocido como zona de influencia británica, volvía a abandonar a los polacos igual que hicieron en 1939. Así que, claro, siempre se hace esa lectura política. ¿Por qué? Porque, como muy bien decía el vídeo de introducción, el Ejército Nacional Polaco estaba formado por nacionalistas, por demócratas y no por comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas tenían un gobierno paralelo que estaba en Lublin, y además tenían unas divisiones dentro de las cuales, si no recuerdo mal, hasta Enrique Lister fue nombrado general del ejército polaco en el exilio. Entonces, tal vez los soviéticos podrían haber hecho algo más. Parece bastante posible. ¿Tenían algún interés en hacer algo más? Políticamente, desde luego, no. Militarmente, tal vez, pero también lo cierto es que en ese momento se estaba desmoronando toda la zona sur de los Balcanes, y estaban más interesados en esa presión en dirección hacia Hungría que no el fijar una línea muy fácil de defensa también para ellos, que es el Vístula, por una también razón que hemos visto. Es decir, es cierto que después de una ofensiva tan rápida y de tantos kilómetros, los suministros y la capacidad de las propias unidades que llegan a línea de frente ya queda muy mermada y necesitan un descanso. No, lo que pasa es que, a ver, la sublevación de los patriotas polacos fue una sublevación apresuradamente montada y, en fin, y mal ejecutada. Bueno, las condiciones eran las que eran, tampoco se les puede pedir más, ¿no? El problema está también en que los soviéticos promovieron aquella rebelión acusando a los polacos de inacción, y más o menos dando a entender que esa rebelión pues sería simultánea de producirse con un ataque del Ejército Rojo. Es decir, en eso confiaban los rebeldes polacos, los sublevados polacos. De otra manera, no hubieran sido tan suicidas, digamos, como para lanzarse a esa rebelión. Había un objetivo político también por parte de los polacos, evidentemente, que era liberar Polonia en la medida de lo posible sin ayuda del Ejército Rojo o con la menor ayuda del Ejército Rojo. Lo que ocurre es que hay que poner la historia en perspectiva y vamos a ver. Lo primero, el ejército nacional polaco, que era un ejército de resistencia clandestino, era distinto de las unidades que se encuadraban unidades regulares, tanto en el ejército soviético como en el ejército angloamericano. Por ejemplo, la intervención de los polacos las tenemos, yo que sé, por ir desde el norte de África, Monte Cassino, a los paracaidistas de un puente lejano en Narnia. Entonces, tenemos un ejército polaco. Lo que estamos hablando es más de una guerrilla, unos partisanos o una resistencia. ¿Qué ocurre? Que un tiempo antes hay una sublevación en una ciudad que hoy en día es Lituania, que es Vilna, donde el Ejército Nacional Polaco, cuando se subleva, descubre que la llegada de los soviéticos lo que provoca es la ejecución de muchos de ellos. Sí, así fue. El segundo elemento es que no hay que olvidar que Polonia fue invadida por la Unión Soviética en 1939, que era el convenio que tenían firmado Alemania y la Unión Soviética, el convenio germano-soviético del 28 de agosto de 1939, que lleva un protocolo secreto por el cual se volvían a repartir Polonia. La excusa sería que la Unión Soviética intervendría para el mantenimiento de la paz y demás. Pero el tercer elemento es el descubrimiento de las fosas de Katyn en 1943.
que luego fueron acusados los dirigentes nazis de la matanza, a sabiendas de que los miles de prisioneros polacos que había enterrados en Katyn habían sido asesinados por los soviéticos. Entonces, es en el fondo el Ejército Nacional Polaco y el gobierno del exilio, yo creo que sí comete un acto de suicidio, pero con un fin muy claro. Tenemos que jugar nuestra última baza antes de que los soviéticos regresen a Polonia, porque en el momento que ellos regresen no va a ser liberarnos de la ocupación de Alemania, de la Alemania nazi, sino cambiar una ocupación de un régimen totalitario por otro todavía casi OTAN o en ocasiones hasta más totalitario. La lucha que hubo en Varsovia fue verdaderamente atroz. Los polacos lucharon con la fuerza de la desesperación y bueno, mantuvieron durante 2 meses ese combate. Los alemanes emplearon los métodos más expeditivos y en ocasiones de una crueldad casi inimaginable. La actuación de las brigadas Dirlewanger, de las Waffen-SS y Kamiński, que no eran unidades regulares de las Waffen-SS, sino que eran unidades que se habían distinguido en la lucha contra los partisanos y que estaban constituidas en un caso, la Kamiński, por rusos blancos, rusos que luchaban anticomunistas, pero que habían sacado de cualquier sitio, y la brigada Dirlewanger, que estaba compuesta en gran parte por delincuentes, cazadores furtivos y delincuentes de todo tipo, ¿no? Su actuación fue verdaderamente atroz. Fue atroz y los crímenes que cometieron verdaderamente llegaron a tal punto que hasta las propias fuerzas de las SS mostraron su horror frente a lo que estaban viendo, y eso que la Segunda Guerra Mundial precisamente no pasa a ser por una de las guerras de caballeros aquellas del siglo XIX, y las protestas llegaron a tan alto nivel que hasta Hitler le ordenó a Himmler que retirara parte de esas tropas, porque las atrocidades que estaban realizando eran absolutamente espectaculares. Es una de estas unidades, además, que fue reclutada justamente para la lucha contra los partisanos. Ya no recuerdo exactamente, pero hay tantas películas, además de en este caso no vídeos originales. Se especializaron en llegar a aldeas soviéticas, a encerrar a toda la población en una iglesia, en un edificio, prenderle fuego, y cuando alguien conseguía salir de allí, ametrallarle. Ese tipo de delincuentes, de asesinos, pero además es que es la peor calaña de la que puede existir. Es decir, cometieron unas atrocidades salvajes, pero es que venían de allí, de violadores, pederastas, asesinos, y eso se le trataba de alguna manera que fuera una horrible carne de cañón en la lucha partisana, donde precisamente los partisanos tampoco trataban muy bien a los prisioneros alemanes. Entonces era estos reos, estos despojos de la sociedad, vamos a utilizarlos allí. Claro, trasladados a Varsovia, las atrocidades son absolutamente incalificables. Bueno, a Kamiński lo fusilan las SS. La opción más plausible es esta, es decir, los rusos llegaron, la brigada Kamiński llegó a tal punto de indisciplina y de salvajismo que algunas de las unidades fueron masacradas, porque cuando habían conseguido el objetivo táctico se dedicaron al pillaje. Entonces, abandonando cualquier tipo de defensa, se dedicaban al pillaje de un edificio, y entonces se veían rodeados por el ejército nacionalista polaco. Dicen, porque lo de Kamiński tampoco queda muy claro, no está del muy todo, claro, es cierto, que la teoría más aceptada sería que convocado a una reunión de miembros de las SS, o bien la Gestapo o bien las propias SS, le detuviese, le sometiese a juicio sumarísimo, y en ese mismo instante fue fusilado. Parece que fue así, sí. Bien, 250.000 civiles muertos en los combates de Varsovia. El 90% de la ciudad destruida. Es verdaderamente sobrecogedor. Sí, porque 2 meses de combate urbano, utilizando un mortero además como el Thor. 600 milímetros que bombardeaba la ciudad. La Luftwaffe también bombardeó la ciudad. Sí. Esa parte, digamos, hasta sería entendible. Es decir, si hay una sublevación y una sublevación urbana, salvando mucho las distancias, y es como Stalingrado, es utilizar todos los medios bélicos que se tienen para bombardear, en este caso, a los sublevados, o si fuera las tropas enemigas, da igual de qué bando fueran, volviendo sobre Montecassino. Sería lo mismo, es decir, Claro, pasa que la población civil... Sí, pero encerrada en una ciudad... el valor histórico, pero es la guerra.
Además, la sublevación polaca, el problema que tiene es que ni se hace con el control de la ciudad, ni consigue ni siquiera tener una coordinación entre los distintos sectores. Entonces hay que ir combatiendo sector contra sector. Eso es. 2 meses de combate urbano, pues ya vimos cómo quedó Stalingrado. Varsovia le pasa igual. El problema es que una vez rendida el Ejército Nacional Polaco, se toma la decisión de arrasar la ciudad. Uh-huh. Bueno, la Polonia mártir, la Varsovia mártir, verdaderamente destruida entre unos y otros, entre alemanes y soviéticos, y abandonada y dejada de la mano por parte de quienes habían prometido que la iban a rescatar y que la iban a devolver a la libertad, los angloamericanos, cosa que jamás hicieron, y la entregaron en manos de otro totalitarismo. Don Rafael, pues muchísimas gracias por su presencia hoy aquí para hablar de este tema. Un placer. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si os quiere.